Bien, entonces lo que vamos a hablar un poco es introductorio, ¿verdad? Al curso de métodos numéricos. Vamos a ver qué son los métodos numéricos, cómo nos vamos a ir desarrollando en el curso. Hablamos un poco de la parte de programación y ya con eso terminará. ¿Okay? Nos vamos a decir que los métodos numéricos son técnicas que vamos a utilizar para poder formular problemas matemáticos de manera que puedan resolverse utilizando únicamente operaciones aritméticas. Si vamos viendo como una línea entre lo que es los cursos, digamos, de mate que han llevado anteriormente y los métodos numéricos, en los cursos de mate anteriores se fundamentaban o tenían como procedimiento una gran cantidad de operaciones algebraicas. La ventaja que tienen los métodos numéricos es que cambiamos todas esas fórmulas algebraicas por operaciones aritméticas, es decir, vamos a hacer una gran cantidad de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. ¿Okay? Entonces cambiamos todos esos teoremas, todas esas teorías que teníamos de los cursos anteriores por operaciones aritméticas. Entonces eso es lo que hace que los métodos numéricos sean más atractivos para poder solucionar problemas matemáticos. Eso indiscutiblemente va a hacer que se involucre una gran cantidad de cálculos aritméticos. No son tediosos, pero sí son muy extensos, ¿verdad? Es una repetición de muchas multiplicaciones, sumas, divisiones y restas. Pero, por ejemplo, no sé, yo a lo largo del curso he notado o me he dado cuenta que yo prefiero hacer ese montón de operaciones aritméticas que ponerme a resolver, no sé, una derivada por la regla de la cadena y que sí hay que aplicar, no sé, ¿verdad? Todo lo que nosotros teníamos ahí, o en ecuaciones diferenciales, los que ya la llevaron, que si por Laplace, que si homogéneas, que si variables separables, ¿verdad? Todo el tema que teníamos por ahí. Entonces yo creo que es mejor hacer ese montón de calculillos ahí, que son sencillos, son muchos, pero sencillos, a tener que estar recordando pues, todos los teoremas. El papel de los métodos numéricos ha ido incrementando considerablemente con el desarrollo de las computadoras y programas que hacen que se puedan no solamente programar, sino resolver de una forma más eficiente y rápida los métodos numéricos. Entonces, antes de que se tuvieran las computadoras, los problemas en ingeniería se resolvían utilizando métodos analíticos, ¿verdad? Que es lo que nos enseñan a nosotros en los cursos, todos los procedimientos de mate general, cálculo diferencial integral y demás, ¿verdad? Limitados a problemas simples, ya sean lineales o de alguna geometría sencilla. Podíamos aplicar métodos gráficos, y yo creo que ya ustedes métodos gráficos no aplican, eran muy aplicables a la mayoría de los problemas. La desventaja que tenía es que los resultados no eran muy precisos porque los métodos gráficos son mucho de apreciación o de interpretación de la persona. Entonces eso hace que los resultados no sean tan repetibles, ¿verdad? Porque de una persona puede decir que ve un valor X y otro y esa interpretación. ¿Okay? Por ejemplo, esto aparte de los métodos gráficos, los que llevan algún curso de mecánica de fluidos, tenemos por ahí el diagrama de Moody, que es lo que nos permite poder obtener ahí factores de fricción y demás. Eso es un método gráfico de solución. Entonces ya no son tan aplicables porque hay métodos un poco más analíticos, ¿verdad? Para poder obtener un resultado. Y también se utilizaban calculadoras y reglas de cálculo. Los cálculos son muy lentos y tediosos y por ende propensos a error. Justamente aquí tengo una regla de cálculo para que sepan qué es. Esto es una regla de cálculo. Esta es para seleccionar eh, calibres de conductores eléctricos, ¿verdad? Básicamente para cables. ¿Por qué se llaman reglas de cálculo? Porque ahí tienen unas casillillas, ¿no ven? Están por números. Entonces yo deslizo aquí, dependiendo lo que yo quiera, y en unas casillas se va seleccionando el resultado que yo quiero. Entonces esas reglas de cálculo tampoco son ya tan útiles. Ya hay muchas aplicaciones de teléfono que hacen lo mismo que esas reglas de cálculo, entonces han ido también desapareciendo porque tienden a llevar a errores de cálculos.
un poco lo que son las fases de soluciones de problemas en ingeniería antes de que se tuviera el uso de computadoras. Teníamos la primera etapa, que era la formulación del problema. Esa parte de formulación, aplicamos lo que son las leyes fundamentales, explicadas brevemente, es decir, escogemos la teoría mediante la cual queremos seleccionar. Entonces podríamos decir, primera ley de Newton, segunda, tercera ley de Newton, transferencia de calor, ¿verdad? Primera ley de la termodinámica. Una vez que nosotros definíamos la ley fundamental con la que queríamos resolver el problema, pasamos a la solución. Antes de las computadoras, las soluciones eran métodos muy elaborados, ¿verdad? Nosotros teníamos que ir explicando paso a paso cuáles eran las consideraciones que hacíamos en la solución, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estaban solucionando, por ejemplo, problemillas en física 1, que para poder simplificar los cálculos le decían a ustedes, no sé, si era movimiento le decía, desprecie la fricción del viento, desprecie la fricción de las ruedas con el suelo, ¿verdad? Y todos esos desprecios era porque si no le iban agregando variables que hacían que el problema fuera más difícil de solucionar, ¿ok? Y luego de que gastábamos un montón de tiempo solucionando los problemas, veníamos a la parte de interpretación, que ya es un análisis profundo de los resultados obtenidos. Ahora que tenemos el uso de computadoras y también supercomputadoras, las cosas han cambiado. Entonces, el tamaño de estos cuadrillos era el tiempo que se invertía en cada etapa. Entonces, antes gastábamos muy poco tiempo formulando un problema porque se hacían expertos en poder formular un problema, tomaba mucho tiempo la solución y muy poco tiempo la interpretación. Esta parte de acá es la parte, digamos, fundamental de los ingenieros, poder hacer una buena interpretación de los resultados. Entonces, las computadoras lo que hicieron fue darle vuelta a la parte de formulación. Pues ahora que tenemos programas para hacer simulaciones de todo tipo, podemos hacer una formulación del problema mucho más robusta. Eso lo metemos en algún programa o algún método numérico que se soluciona relativamente rápido y nos da mucho tiempo a la interpretación, ¿verdad? Que es lo que realmente tenemos que hacer. Entonces vean cómo cambiaron la solución de los problemas cuando no se tenían computadoras y cuando se empiezan a hacer el uso de estas. ¿Ok? Entonces, las herramientas muy poderosas para la solución de problemas complejos y a veces sin alguna solución analítica, eso nos permite a nosotros los diferentes programas para la solución de este tipo de problemas. Existen programas comerciales que integran métodos numéricos para aplicaciones específicas, como por ejemplo, no sé, los que han hecho simulaciones en Console o en ANSYS. Esos son programas que aplican soluciones por medio de métodos numéricos para simular alguna física. ¿Okay? Esos son programas comerciales que ya vienen con físicas definidas y demás. MATLAB también es un programa que permite hacer soluciones físicas, solo que tiene la ventaja de que nos permite poder diseñar nuestros propios programas, ¿verdad? Por ejemplo, Console, si la física que usted tiene que solucionar no está en el programa, no puede hacer nada, ¿verdad? Mientras que con MATLAB, si lo que usted ocupa solucionar no está programado, usted puede hacer su propio programa para hacer la solución de ese programa en específico. Ayudan a incorporar la programación en el quehacer profesional. Antes la programación solo la tenían los ingenieros en computación. Conforme se fueron desarrollando de toda esta parte de programación, ahora vean que casi que todas las carreras llevan al menos un curso, ¿verdad? Como el de elementos de computación, que nos hacen una pequeña introducción en la forma de hacer programaciones. ¿Ok? Eso nos permite ayudar a controlar errores aproximados que se incurren en el uso de la computadora. Y además refuerzan la comprensión propia de la matemática porque yo tengo que saber qué es lo que estoy programando. Por eso les decía que para las tareas programadas ustedes pueden descargar los códigos, pero una de las tareas que tienen que hacer cuando usen programas externos es entender qué es lo que hace ese programa. ¿Okay? Dentro de los contenidos del curso ya vimos cómo va a ser el recorrido que vamos a ir haciendo por ahí. Es un repaso o un recorrido por las diferentes mates. Lo primero que vamos a hacer es la solución de raíces de ecuaciones, es decir, de una función determinada vamos a encontrar los ceros.
Luego, en la otra parte, vamos a entrar a las soluciones de sistemas de ecuaciones. ¿Okay? Vamos a encontrar los ceros de un sistema de ecuaciones. Luego vamos a pasar un poco ahí por la parte de optimización, que es la parte de la interpolación y de regresión numérica. También vemos lo que es ajustes de curvas por medio de la interpolación y al final vemos lo que serían ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a hacer siempre un repaso ahí por todas las materias. ¿Okay? Para ir entendiendo cómo vamos a definir todas las leyes, digamos, físicas para poder hacer una solución numérica o por medio de algún método numérico, tenemos que entender cómo es que se describen los modelos matemáticos. ¿Ok? Entonces, siempre van a estar presentes en todos los problemas de ingeniería, ¿verdad? Siempre vamos a tener que hacer una solución de algún problema matemático. Entonces, lo primero que hacemos es definir el problema a solucionar. A ese problema le vamos a asociar una teoría mediante un modelo matemático que tenemos que alimentarlo con datos conocidos, ¿verdad? Luego vamos a aplicar herramientas para poder solucionarlo. Pueden ser calculadoras, computadoras, métodos numéricos, gráficas, demás. Vamos a obtener un resultado numérico o un resultado gráfico y a eso le vamos a aplicar lo que se llama instauración o una retroalimentación, ¿verdad? Si mi resultado tiene un error que no va acorde al resultado que yo esperaba, vuelvo otra vez a empezar el proceso y hago un proceso iterativo. ¿Okay? Todas las funciones, todas las definiciones de los problemas mediante un modelo matemático se describen de la siguiente forma. Vamos a tener siempre una variable dependiente que va a ser igual a una función de variables independientes, parámetros y funciones de fuerza. Esos son los tres elementos que tienen que estar presentes en una función para poder resolver una variable dependiente. La variable dependiente es el comportamiento que va a tener mi sistema a solucionar. Las variables independientes son las dimensiones en las que se ve el sistema, por ejemplo, tiempo, espacio y demás. ¿Okay? Los parámetros son las propiedades que yo le estoy dando a mi sistema, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero o cómo quiero que se comporte? Y las funciones de fuerza son influencias externas que yo no puedo controlar. Entonces, por ejemplo, si yo digo que voy a hacer un análisis de un vehículo, ¿ok? La velocidad que tiene un vehículo. Entonces, una fuerza, una función de fuerza o una influencia externa podría ser el viento, ¿verdad? Yo no puedo controlar el viento, la fricción que tiene el vehículo con el viento, ¿verdad? Dependiendo del lugar en donde esté, puede haber más o menos viento. Entonces, esas son funciones de fuerza. Podría estar presente, podría ser que no, dependiendo qué tan idealizado sea el problema que esté definiendo, pero esa es la forma en la que se define el modelo matemático. ¿Okay? Y eso me determina las características esenciales en un sistema en términos matemáticos. Entonces vamos a ver un ejemplo de esta definición de modelos matemáticos a partir de la segunda ley de Newton. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que dice la segunda ley de Newton? Dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? En donde la fuerza está dada en las unidades de Newton, la masa en kilogramos y la aceleración en metros por segundo. ¿Ok? Entonces, lo que dice la ley de Newton la segunda ley de Newton es que es la razón de cambio del momento con respecto al tiempo y que es igual a la fuerza resultante sobre él. En este momento, ya según las mates que ustedes han llevado y el nivel de conocimiento que ustedes tienen, si yo les digo que de esa función que está ahí me despejen la aceleración, ya sería algo casi que risible, ¿verdad? Alguien podría decir, pero qué fácil, ¿para qué está pidiendo eso? ¿Verdad? Nada más de ellas, quitarle la M de ahí donde está y dejarla solita. ¿Ok? Entonces decimos que la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. ¿Qué es lo que estoy haciendo con ese despeje? La estoy colocando en función del modelo matemático que vimos anteriormente. Entonces, la variable dependiente es la aceleración, la función de fuerza es la fuerza
y la masa es el parámetro. ¿Okay? En este caso, en esta definición del modelo matemático, no existe una variable independiente. ¿Okay? Entonces, este modelo matemático describe un fenómeno en términos matemáticos, se utiliza para hacer una simplificación de la realidad, ¿verdad? Vean que muchas veces ignoramos la relatividad, conduce a un resultado predecible y se resuelve de forma analítica. Ahora, como era tan fácil hacer el despeje de la ecuación fuerza igual a masa por la aceleración para dejar la aceleración sola, ¿ok? Vamos a ir complicando un poco el problemilla para ver cómo se va comportando el modelo matemático. Entonces, supongamos que esa segunda ley de Newton la vamos a aplicar a un paracaidista que se tira ahí a una cierta altura, ¿ok? Entonces, los que llevan cursos de dinámica, o los que se acuerdan ahí de física 1, ¿cuál era la definición matemática de la aceleración? ¿Cuál era la definición matemática de la definición física de la aceleración? ¿Qué es la aceleración? El cambio de velocidad por el tiempo. El cambio de la velocidad Por el tiempo. sobre el tiempo, ¿verdad? O para otro. Eso si usted deriva una vez la velocidad, ¿verdad? Exactamente. Lo que dice Kevin es la segunda derivada de la posición. ¿Ok? Entonces vean lo que estamos hablando. Alguien me dijo que era el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y otra persona me dijo que es la segunda derivada de la posición. Entonces vean que ya estamos asociando un tema complicado, ¿verdad? Porque me están diciendo un cambio y una razón de cambio se expresa mediante una derivada. Entonces la aceleración, esa a que yo tenía en la función anterior, yo la puedo cambiar de la siguiente forma. Puedo decir que eso va a ser cambio de la velocidad con respecto al tiempo o la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y vean que ya esa derivada que nos aparece por ahí puede cambiar aquel contexto que yo tenía A igual a F entre M, que yo lo veía fácil, ¿verdad? Entonces, la velocidad V en caída libre en un objeto que va cerca a la Tierra, decimos que el tiempo ahora es la variable independiente. En la función anterior decíamos que no teníamos variable independiente. ¿Okay? Ahora, si decimos que esta persona tira de un paracaídas experimenta dos fuerzas iguales y opuestas, ¿verdad? Que sería una fuerza hacia arriba y una fuerza hacia abajo, pues vamos a decir que la fuerza resultante va a ser la suma de la fuerza hacia arriba y la fuerza hacia abajo. ¿Ok? Esas son las fuerzas resultantes. La fuerza hacia abajo, ¿quién va a ser? La masa por la gravedad, ¿no? Es lo que experimento, o sea, el peso. ¿Okay? La fuerza de gravedad. Ahora, la fuerza hacia arriba, ¿quién va a ser? Va a ser un coeficiente de fricción con el viento por la velocidad. Eso es la resistencia del aire. Yo sustituyo esas fuerzas en la ecuación que tengo ahí arriba, me va a quedar que el cambio de la velocidad con respecto al tiempo va a ser igual a la gravedad menos la constante entre la masa por la velocidad. Y vean que ya aquí se me complica un poco, porque lo que tengo aquí es una ecuación diferencial, diferente a lo que había planteado al inicio, ¿verdad? Que empecé diciendo que la fuerza era igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Entonces, esa masa M, ese coeficiente de arrastre está en kilogramos por segundo, son parámetros que tiene, son datos, ¿se acuerdan que tenían el problemilla de entrada? ¿Okay? Entonces, esa ecuación diferencial que yo tengo en ese cuadrillo amarillo, yo la puedo resolver. ¿Okay? Entonces, esa expresión está dada en términos del cambio o diferencia de la variable que nos interesa despejar. Esa ecuación diferencial, vamos a usar la transformada de Laplace para poderla resolver de forma analítica. No vamos a hacer el procedimiento ni nos interesa porque no es materia del curso hacer la solución analítica de esa ecuación diferencial. Solo vamos a decir que el resultado de la velocidad con respecto al tiempo es esa ecuación que tenemos ahí. ¿Okay?
Entonces vean cómo nos complicó tanto un modelo matemático que partió de un problema muy sencillo, ¿verdad? Que decía que la fuerza era igual a la masa por la aceleración. Recuerden cuando estábamos viendo el planteamiento de los problemas y el tiempo que se utilizaba para la solución de cada uno, que cuando no teníamos computadoras, el planteamiento del problema era muy pequeñito, ¿verdad? Porque se hacían muchas simplificaciones para evitar que el problema se fuera haciendo muy difícil. A la hora de que introducimos el uso de las computadoras, eso hace que sea más sencilla la solución, pero el planteamiento del problema tiene que ser más robusto. Entonces, este es un ejemplo de un problema que se hace más robusto para poderlo resolver en una computadora. Entonces, decimos que para poder resolver la ecuación diferencial tenemos que tener lo que eran las condiciones iniciales, ¿verdad? Para poder calcular cuál era la constante C. No la C que está ahí, que es una constante de fricción, sino la de la integral, ¿verdad? Entonces decimos que para la condición de velocidad igual a cero y t igual a cero, es decir, cuando él parte del reposo, cuando apenas se va a tirar, es el punto en donde podemos hacer la solución de la ecuación diferencial. Entonces tenemos esa ecuación diferencial, planteamos las condiciones, decimos que la masa de la persona es conocida, que el coeficiente también es conocido, y nos preguntan que cuál sería la velocidad v justo antes de que se abra el paracaídas. Esa velocidad, este es un problema aplicable. Se utilizan personas que se tiran en paracaídas para saber a qué velocidad deben abrir el paracaídas, ¿verdad? Porque si lo abren a una velocidad muy alta, el viento les puede romper el paracaídas, y si lo abren a una velocidad muy baja, se van ahí como el coyote de las faulas, ¿verdad? Con la bolsilla desinflada y hasta que los pare el suelo. Entonces, es realmente aplicable para saber cuál es la velocidad ideal para poder abrir. Entonces, si tomamos esa función y la resolvemos, vamos a darnos cuenta que a nivel gráfico, esta tiende a hacerse estable, aunque el tiempo siga transcurriendo, ¿verdad? Se hace ya asintótica al eje, que es lo que se conoce como la velocidad terminal. Es decir, por más que aumente el tiempo, la velocidad tiende a mantenerse constante en un punto determinado. Entonces, la gravedad está en equilibrio con la resistencia del aire. Entonces, si yo empiezo a hacer soluciones en diferentes puntos, voy a irme dando cuenta que conforme va aumentando el tiempo, esa velocidad terminal tiende a estabilizarse en un punto. ¿Okay? Ahora, esto es una solución analítica de un problema. Si yo no puedo resolver un problema de forma analítica, tengo que entrar con una formulación numérica, ¿verdad? Estas son necesarias cuando no puedo aplicar una solución analítica o prefiero obtener una solución numérica que la analítica. Entonces, yo puedo hacer la sustitución o el cambio de derivadas a la definición de la derivada, que era el cambio, ¿verdad? Que es una condición inicial menos una condición, perdón, una condición final menos una condición inicial entre una condición final menos una condición inicial, ¿verdad? Esto es lo que llamábamos razones de cambio. Esta es la definición de la derivada. ¿Okay? Entonces tenemos que esa es una aproximación, y la definición de la derivada dice que el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, que cuando el límite de ese cambio de tiempo tiende a ser muy pequeñito, se puede expresar como cambios de velocidad, o que los cambios de velocidad con respecto al tiempo, si ese cambio es muy pequeñito, se puede ver como una derivada. Eso se puede ver para los dos lados por ser una igualdad, y eso nuevamente es la definición fundamental de la derivada. Entonces, si ese cambio lo aplicamos en la ecuación diferencial que teníamos anteriormente, eso nos va a quedar de la siguiente forma. ¿No? Estamos cambiando la derivada por esto que tenemos acá. Y eso, ya como es una aproximación numérica, no estoy haciendo el cálculo de la derivada, sino estoy haciendo una aproximación numérica, entonces ahí voy a tener un error asociado. Y aquí vamos a ver que toda solución numérica, no analítica, de un problema siempre va a tener asociado un error a la solución. ¿Okay? Siempre. Entonces, todos los métodos numéricos que nosotros apliquemos en el curso van a tener un error asociado en la solución. Entonces, esa ecuación que tenemos ahí, si nosotros la reordenamos, ¿verdad? Lo que tenemos ahí,
y decimos que de esa función nos queda eso que tenemos ahí. ¿Okay? Vamos a ver que esa ecuación diferencial, transformándola para expresar v en una función o en un tiempo final en términos de la pendiente y los valores de v y t. Entonces a eso le vamos a aplicar uno de los métodos que vamos a ver cuando veamos soluciones de ecuaciones diferenciales, que dice que el nuevo valor va a ser igual al valor anterior más la pendiente por el paso, que es lo que se llama como la aproximación de Euler. Eso es lo que vamos a ver cuando veamos ecuaciones diferenciales, métodos de Euler. ¿Okay? Entonces, como es una aproximación numérica, vean que en esta grafiquilla de color gris tengo la gráfica de la solución analítica, y esta que está aquí en negro son las aproximaciones numéricas de la ecuación que yo planteé. La separación que tengo entre la ecuación analítica y la próxima, este espacio que está acá, es el error asociado por la solución numérica. ¿Okay? Entonces vean que tiene una separación pequeñita. Eso quiere decir que el error que yo cometo en la solución numérica es bajo. Entre más grande sea la separación de esos puntos, más grande es el error asociado. ¿Okay? Entonces, como les decía anteriormente, en todo problema de ingeniería siempre voy a tener ecuaciones o leyes fundamentales asociadas, ¿verdad? Aparte de la segunda ley de Newton hay otro montón de principios asociados, ¿verdad? Vamos a tener razones de cambio, que dice que es igual a un incremento menos un decremento. Eso se utiliza en cualquier solución de ingeniería, ¿verdad? Podemos verlo en balances de reactores, balances de masa de reactores en química. Podemos verlo en estática, ¿verdad? Para soluciones ahí de fuerzas estáticas. Podemos verlo en ingeniería mecánica, en ingeniería eléctrica. Es decir, siempre vamos a ver razones de cambio asociadas a los problemas que nosotros tengamos. Por eso que la definición del modelo matemático es importante en los problemas de ingeniería. Ahora, si nos enfocamos un poco en lo que es el uso de computadoras y programas, recordando también los principios que vieron en el curso de elementos de computación, ahí les enseñaron un poco como la parte estructurada que vamos a seguir también en el curso para poder hacer los programas, en especial las tareas programadas. Bien, antes, cuando las computadoras empezaron a salir, eran equipos muy grandes y muy costosos. ¿Okay? Conforme fueron surgiendo los circuitos integrados, eso hizo que las computadoras se fueran haciendo relativamente rápidas y económicas con respecto a lo que eran los orígenes. Pero ahora una computadora que necesitamos que sea muy rápida no es generalmente económica, ¿verdad? Estamos hablando, no sé, ahí de las XPS o de las Alienware, son computadoras sumamente caras, ¿verdad? Luego tenemos ahí un abaratamiento de las computadoras que hizo que el acercamiento entre los usuarios y las computadoras fuera más sencillo, ¿verdad? Como les decía anteriormente, antes se decía que las computadoras y la programación solo la veían los ingenieros en computación. Conforme se fue haciendo que los precios de los ordenadores fueran relativamente bajos, pues ya casi que cualquier persona puede utilizar o utiliza una computadora. Eso permitió que se fueran haciendo el desarrollo de herramientas para ingeniería, ¿verdad? Algunos programillas, y que se pueda tener el uso ahí de computadoras personales o supercomputadoras, dependiendo de lo que queramos resolver. Las supercomputadoras son aquellas que se utilizan para resolver simulaciones realmente extensas, ¿verdad? Que una computadora personal tardaría semanas en resolverlo. Una supercomputadora podría durar 2-3 días en algo que cualquier otro podría durar, no sé, un mes. ¿Okay? Para el desarrollo de software, que es lo que nosotros vamos a hacer aquí con las tareas programadas, vamos a ver que antes era muy limitado por el hardware, ¿verdad? No sé, la memoria RAM o el espacio en disco duro, demás, que ahora ya no es tan normal hacerlo. Hoy en día es más valioso un software que sea fácil de utilizar y principalmente fácil de modificar, como por ejemplo MATLAB, que uno que es muy conciso y poco claro, ¿verdad? Que no permite hacer ninguna modificación. Entonces, la tendencia en ingeniería de software es hacia la programación y el diseño estructurado. Esa parte del diseño estructurado es lo que les decía que vamos a seguir nosotros
en el curso. Pues entre las principales propuestas que vamos a seguir para poder hacer las tareas programadas es que sea un diseño modular, ¿verdad? Que sea un diseño top-down y que la programación sea estructurada. ¿Okay? ¿Qué quiere decir que sea un diseño modular? Vamos a dividir el programa o la tarea en pequeños submódulos, ¿verdad? Vamos a ir viendo que, por ejemplo, si tenemos que resolver un método numérico que suma, vamos a ir viendo que las sumas se vayan haciendo de forma correcta a la hora de que vamos a hacer un todo y no tratar de resolver todo el problema en un solo paso, que si nos da un error no sabemos identificar en dónde es. ¿Okay? Entonces vamos a dividirlo en pequeños módulos, de manera que se puedan manejar, que sea más fácil depurarlos. Cuando veamos los ejemplos en la otra clase, vamos a ir viendo cómo se pueden depurar los programas en MATLAB antes de que se llame el programa por completo. ¿Okay? Entonces cada módulo debe ser tan independiente como sea posible, de manera que al siguiente módulo le trate o le ingrese la menor cantidad de variables de los módulos anteriores. Vamos a utilizar funciones concretas, ¿verdad? Con un punto de entrada y un punto de salida, y subrutinas que nos van a ofrecer varios resultados. Esa parte de subrutinas ahorita también vamos a recordar cuáles son. Dentro de lo que es, por ejemplo, Excel y MATLAB, se hacen uso de funciones para poder recibir información, funciones que ya están definidas dentro del programa, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, en MATLAB utiliza el símbolo más, ya MATLAB sabe cómo se hace una suma, ¿verdad? No tenemos que enseñarle a sumar. ¿Ok? Ese es el diseño modular. Luego tenemos el diseño top-down, que es hacer un proceso de desarrollo sistemático que empieza con la declaración general de los objetos o de las variables, ¿verdad? Eso es siempre lo que va a ir al inicio de todo programa de MATLAB, la declaración de las variables, para luego dividirse en segmentos más detallados, ¿verdad? Entonces empezamos definiendo las variables, luego vamos a ir utilizando los pequeños módulos que vimos anteriormente hasta llegar a la parte de abajo, ¿verdad? Entonces cada segmento puede coincidir con un módulo para coincidir con el diseño modular. Se procura que el producto final sea cabalmente entendido. ¿Okay? Entonces, para que esa parte sea entendible, nosotros como programadores, porque se hace requisito del curso, vamos a indicar dentro de la programación qué es lo que hace cada módulo. ¿Okay? Para poder saber o para poder entender cada una de las partes. Luego tenemos la parte de la programación estructurada, que lo que hace es abordar la manera en que se formula el código del programa de manera que sea correcto, que se pueda modificar y que los usuarios lo entiendan. ¿Okay? Entonces, por eso es que vamos a hacer esa parte de la explicación por líneas. Eso consiste en un conjunto de reglas que van a generar buenos hábitos del estilo de programar. ¿Okay? Vamos a evitar transferencias incondicionales, que son los go-to. Vamos a hacer que sea secuencial. Vamos a utilizar selecciones, repeticiones y vamos a identificar las estructuras de comentarios. ¿Okay? Siempre todas las líneas de programación van a llevar los comentarios. Entonces, esta parte de acá, solo una entrada y una salida es lo que vamos a utilizar. Entonces, en las secuencias vamos a ver que vamos a seguir ese flujo. ¿Okay? Son una serie de pasos. Si ya recordamos lo que vieron en elementos de programación, que son los diseños de los algoritmos, recordemos que un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos necesarios para realizar una tarea específica. ¿Okay? Entonces, cada paso debe ser determinado. El proceso debe siempre terminar después de un número finito de pasos. No puede ser cíclico, ¿verdad? Que quede infinito. Algo tiene que hacer que termine, ¿verdad? Si es un error, que lo saque. Si es una cantidad de iteraciones, que termine. Si es el resultado, que termine. Y luego el algoritmo debe ser lo suficientemente generalizado para poderlo aplicar. Entonces aquí tenemos dos términos diferentes que tendemos a creer que es lo mismo, que es el algoritmo, y luego nos aparece por ahí lo que es el pseudocódigo. Entonces tenemos que lo primero es el
el algoritmo, que es una serie de pasos, dice que tienen que ser lo suficientemente generales de cómo vamos a resolver el problema. Eso luego lo pasamos a un diagrama de flujo. Recordemos que cada uno de esos simbolillos tiene un significado. ¿Okay? Y luego de eso pasamos al pseudocódigo, que es un lenguaje de programación neutro para pasarlo a cualquier lenguaje de programación determinado. Entonces tenemos el algoritmo, un diagrama de flujo y un pseudocódigo. Este pseudocódigo se programa en el primer lenguaje de programación, que fue Fortran. ¿Okay? Por eso se dice que es un lenguaje como neutro. Tenemos también lo que son los diagramas de flujo o secuencias, que es una representación gráfica de un algoritmo. Se utiliza por medio de bloques y flechas, ¿verdad? Para poder definir la operación de cada uno de los pasos. Entonces tenemos símbolos, ¿verdad? Que hacen cada cosa. Este simbolillo de acá es una terminal. Puede ser el inicio o el fin de un programa. Tenemos líneas de flujo. Esto es un proceso, es decir, una operación que se hace. Estas son las entradas o las salidas. Este aquí es una decisión. Generalmente tendemos a hacerlos con los if o los while. Y estas son uniones, etcétera, etcétera. Y tenemos lo que son las secuencias de selección y repetición. ¿Verdad? Aquí tenemos una de selección. ¿Qué pasa en el caso de que algo sea verdadero o qué pasa en el caso de que sea falso? Esos son los if. Luego tenemos las repeticiones, ¿verdad? Que es algo que se siga haciendo mientras se dé una condición, que son los while. ¿Okay? Ahí tenemos el diagrama de flujo y tenemos el pseudocódigo. Y luego tenemos lo que son otras estructuras útiles, que son estructuras dentro de estructuras, que era lo que se llamaban, lo que se llama, perdón, ciclos anidados. ¿Verdad? Yo puedo tener dentro de un if un while y dentro de un while, no sé, un for, ¿verdad? Pero son estructuras dentro de estructuras, ciclos anidados. Toda esta parte de acá es muy aplicable en la programación de los métodos numéricos, porque generalmente se tiene que tener un criterio de selección y uno de repetición mientras se da la condición seleccionada. ¿Okay? Luego tenemos aquí algunos lenguajes de programación. Como les decía, el primer lenguaje de programación fue Fortran, por eso es que los pseudocódigos se escriben en ese programa, y otros que han ido ahí evolucionando, ¿verdad? C, Basic, MATLAB, Visual Basic, y ahí han ido todos los lenguajes que utilizan los programadores. Nosotros nos vamos a enfocar en este de acá, MATLAB, ¿ok? Y vamos a hacer ahí la aplicación es un ejemplo de pseudocódigos de repetición en los diferentes lenguajes. Entonces vamos a hacer que todos los programas sigan esa buena práctica de programación, ¿verdad? Que sea modular, top-down, y que esté bien comentada. A todos los programas vamos a pasarlos por un control de calidad, es decir, vamos a depurarlos y hacer pruebas para saber que el programa funciona correctamente antes de entregarlo. ¿Okay? Luego yo hago otra vez ese proceso de control de calidad, buscando errores de sintaxis, ¿verdad? Que el programa corra. Generalmente las tareas programadas, si yo veo que me da algún error, que es fácil de corregir, yo lo corrijo y veo si después de corregir el error, la tarea programada funciona. Si yo veo que corrijo ese error y me da otro error, lo corrijo y me da otro error, ¿verdad? Y ahí hay una cadena de errores, pues ya no sigo corrigiendo, simplemente no corrió el programa. ¿Okay? Entonces pasa por ese control de calidad. Veo que que no hayan errores de enlace o de construcción para que el programa corra de forma correcta, y que no haya errores de ejecución durante la ejecución del programa, ¿verdad? Que no sé, que si yo le introduzco una variable, a la hora de que le doy calcular, no me dé algún error. Y que no se tenga ningún tipo de error lógico a la hora de la programación. Entonces, toda esta parte de la forma en la que se estructuran los programas la vamos a repasar la próxima semana, cuando empecemos a ver ahí la programación humana. ¿Okay? ¿Alguna pregunta con algo de lo de ahorita?
Bueno, Creo que todo bien, profe. ok, gracias. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos para hoy. Un poco de introducción. Ok, entonces eso sería por hoy.